Para cada guerra es necesario elaborar una línea especial de comportamiento estratégico, cada guerra es un caso especial, que requiere el establecimiento de su propia lógica especial, y no la aplicación de ninguna plantilla, ni siquiera la roja. Esvechina. Introducción. Numerosas publicaciones en revistas militares, participación directa en la creación del Manual de Campo de 1929 y la reorganización del Ejército Rojo durante la década de 1920. Da testimonio de las habilidades sobresalientes de Tukhachevsky y su importante papel en la mejora de la capacidad de combate general del Ejército Rojo. Fue uno de los pocos oficiales zaristas que trató sinceramente de analizar los temas más complejos del arte militar desde un punto de vista marxista. A pesar de esto, debe decirse que interpretó vulgarmente el marxismo, creyendo erróneamente que la guerra futura, en la que participaría la Unión Soviética, se distinguiría por algún carácter revolucionario especial. En tal absolutización de los detalles de la guerra del Estado proletario, Tukhachevsky no estaba solo. La doctrina militar creada por Frunze amplió los límites de una futura gran guerra al nivel de un conflicto civil global, en el que el proletariado de los países de Europa Occidental se pondría definitivamente del lado de la URSS. Toda la columna vertebral rectora principal del Ejército Rojo hasta finales de la década de 1930. Compartía plenamente esta visión y la única oposición a este enfoque fueron los oficiales del ejército zarista, que se pasaron al lado de los rojos después de la Revolución de Octubre. En primer lugar, estamos hablando de A. Esvechin, A.I. Verkovensky, A.E. Snesarevo. Estos oficiales eran los portadores de las mejores tradiciones. Este ejército y, a pesar del origen extraterrestre de clase, hizo muchas suposiciones correctas sobre la naturaleza de la guerra futura. Esta parte del artículo centra la atención del lector en la herencia teórica de Esvechin. Alejandro Andreevich Esvechin. Esta persona nació en 1878 en Yekaterinoslavl en la familia de un general. Recibió su educación militar inicial, graduándose en 1895 del segundo cuerpo de cadetes y en 1897 de la Escuela de Artillería Mikhailovsky. En 1903, después de graduarse de la Academia de Estado Mayor Nikolov, Esvechin fue ascendido a capitán de personal y asignado al Estado Mayor. Pero Alexander Andreevich no puede llamarse solo un oficial de Estado Mayor, podría comandar con talento tanto un regimiento en el campo de batalla como realizar trabajos en la sede. Esvechin recibió su bautismo de fuego como comandante de compañía del 22º Regimiento de Siberia Oriental, en los campos de batalla de la guerra ruso-japonesa. Como joven oficial, Esvechin se sometió a un análisis profundo de las razones de la derrota del ejército ruso en la guerra con Japón. Según él, la razón principal pero fue en la completa incompetencia del mando militar ruso, que se situó en el punto de vista de la estrategia del siglo XIX. Desde sus primeros artículos en revistas hasta el final de su vida, Esvechin creía que el ejército no podía quedarse quieto en su desarrollo por un segundo, durmiendo en sus laureles. Con Francia, tal error jugó una broma cruel en la segunda mitad del siglo XIX, cuando la estrategia percibida críticamente de Napoleón fue reconocida como universal para todas las guerras. La doctrina militar más moderna al principio. Siglo XX. Según Esvechin, el ejército alemán poseía. Pero esto no significaba en absoluto que Rusia debería copiar ciegamente los libros de texto alemanes. El ejército ruso, teniendo en cuenta los logros de la tecnología militar, quizás confiar en la historia centenaria del Estado ruso. Y para tal apoyo, debe conocer bien la historia militar. Por eso Esvechin siempre ha insistido en que la historia de la evolución del arte militar es una parte inseparable de la estrategia exitosa de cualquier ejército moderno. Retrato de Esvechin. La voz de Esvechin y otros oficiales rusos de mentalidad progresista no fue escuchada por el mando del ejército zarista. Es por eso que Rusia se acercó a la Primera Guerra Mundial no solo sin preparación financiera para una larga confrontación, sino con un concepto moralmente obsoleto de la guerra. Entre los oficiales, dominaba un concepto de guerra en dos etapas, una batalla corta de ejércitos opuestos y una campaña, durante la cual sus participantes no llevaron a cabo hostilidades activas. Como el investigador P.V. Akulsin, la comprensión de la guerra como un proceso permanente que requiere de todos los participantes en constante actividad, comenzó a realizarse durante la Primera Guerra Mundial. A estos años Esvechin comandó hábilmente el 6º Regimiento de Fusileros de Finlandia, en 1917 fue nombrado jefe de una división naval separada. Esvechin terminó la guerra con el rango de mayor general, habiendo recibido varias órdenes y el arma honoraria de San Jorge. Después de la Revolución de Octubre, él temporalmente inactivo, decidiendo unirse al Ejército Rojo solo en marzo de 1918. Los bolcheviques apreciaron plenamente el conocimiento y la profesionalidad de Esvechin, fue designado para el puesto responsable de comandante de la región de Smolensk del Velo Occidental. En el mismo año, por un periodo corto, de agosto a noviembre, se convierte en el jefe del Estado Mayor de toda Rusia.
Sin expresar su deseo de participar en la guerra civil, Svechin busca reanudar el trabajo académico interrumpido. Desde octubre de 1918 esta persona comienza a trabajar en la Academia del Estado Mayor, principalmente dedicada al análisis de la experiencia de la Primera Guerra Mundial y el estudio de la historia del arte militar. Diciembre de 1918 a mayo de 1921 él encabezó la Comisión Histórica Militar del Estado Mayor sobre el aprovechamiento de la experiencia de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial jugó un papel muy importante en la vida de Svechin, así como de toda la generación de soldados de primera línea. Los imperios centenarios y los ejércitos invencibles se derrumbaban ante nuestros ojos, planteando agudas preguntas sobre las perspectivas futuras para el desarrollo de los asuntos militares. Actitud crítica. Este teórico a la estrategia de aplastamiento, se debió en gran parte a la experiencia de la Guerra Mundial, durante la cual ninguno de los bandos pudo implementar completamente esta estrategia. Muchos opositores lo acusaron de ser un apologista del asentarse posicionalmente y otras formas de guerra de desgaste. Pero es importante trazar una línea divisoria clara entre la forma de combate maniobrable, que se refiere principalmente al aspecto táctico y operativo, y el aspecto estratégico general. El concepto de guerra adoptado por la dirección política del país. Al respecto, es necesario aclarar que la futura guerra de desgaste fue considerada por Svechin precisamente en el aspecto estratégico. Creía que una guerra de agotamiento no era un capricho de algún jefe militar, sino una necesidad histórica determinada por hechos objetivos. Svechin, como nadie, se dio cuenta de que el siglo XX sería el momento del fin de las guerras limitadas como una forma de resolver los problemas políticos entre las grandes potencias, serían reemplazadas por una guerra total que involucraría todos los recursos económicos del país y toda su población en el más severo enfrentamiento. Por eso el punto de partida para entender la futura guerra de él no se convirtió en civil, sino en la Primera Guerra Mundial. Debate sobre Clausewitz. A menudo, en el periodismo, uno puede encontrar la opinión de que los exoficiales zaristas se opusieron a los comandantes analfabetos de la guerra civil, principalmente del primer ejército de caballería. Esta opinión está muy lejos de la verdad. Sigan con la discusión militar en la década de 1920. En un nivel tan alto solo podían cuadros militares altamente educados, en primer lugar, personas del ejército zarista, que eran tanto Tukhachevsky como Svechin. Esto los unió. Pero cosas aún más importantes los separaban. La discusión entre Tukhachevsky y Svechin estalló a fines de la década de 1920. Sobre la pregunta, ¿cómo entender correctamente a Clausewitz? Clausewitz apareció en el horizonte del Ejército Rojo por una razón. El país se estaba preparando seriamente para una nueva guerra mundial y, por lo tanto, las obras de los teóricos militares alemanes, Clausewitz, Delbrück, Schlieffen, serie Biblioteca del Comandante, se tradujeron y publicaron en la URSS de la manera más activa. El principal experto en Clausewitz, que tradujo sus obras, fue Svechin. En 1932, en la serie ZHZL, bajo su autoría, se publicó una biografía de un destacado estratega militar, reconocido en la Alemania moderna como una de las biografías clásicas de Clausewitz. Intérprete consideró el legado teórico de Clausewitz a través de la terminología introducida en la circulación científica por Delbrück, la estrategia de agotamiento y aplastamiento. Tukhachevsky no estaba de acuerdo con Svechin, acusándolo de idealizar la experiencia de la Primera Guerra Mundial posicional. Tukhachevsky creía que era completamente incorrecto derivar dos estrategias diferentes de los libros de Clausewitz. Por el contrario, la naturaleza de las operaciones militares depende directamente del objetivo político que el beligerante se proponga. En este sentido, una guerra puede librarse con un objetivo limitado, capturar un determinado territorio, o para la destrucción total del enemigo. Experiencia de la Primera Guerra Mundial, según Tukhachevsky, atestigua precisamente el hecho de que el método de hacer la guerra puede cambiar durante una campaña, y depende directamente de las decisiones de los líderes políticos de los países en guerra. De esta tesis, Tukhachevsky concluyó, la URSS librará en el futuro una guerra no convencional, sino revolucionaria, que adquiere ofensivo el maniobrable. El personaje él acusó a Svechin de promover una estrategia militar decadente, que subestimaba el poder del Ejército Rojo, lo que a su vez conducía a una exageración del equipamiento técnico y la eficacia de combate general de los ejércitos occidentales. La campaña para exponer las ideas reaccionarias de Svechin alcanzó su punto máximo en 1931. En febrero, Svechin fue arrestado acusado de participar en las actividades de una organización contrarrevolucionaria, la llamada Caso Primavera. En abril del mismo año, en sesión abierta del Pleno de la Sección de Estudio Problemas de la Guerra de la Rama de Leningrado y de la Academia Comunista bajo el Comité Ejecutivo Central de la URSS, Tukhachevsky hizo un informe separado sobre las críticas a Svechin. Adversario habló desde la tribuna, vemos artículos de orden amargo y contenido antisoviético en sus artículos, y así sucesivamente. En el desarrollo de la teoría militar,
Tener el armamento correcto por el método marxista-leninista es la tarea principal, y a la luz de esta tarea, la purificación de nuestro pensamiento militar de cualquier sedimento de Svetchinsky es un asunto primordial y de primera importancia prioritaria. Pero Svechin no permaneció mucho tiempo en prisión. En febrero de 1932 fue liberado y destinado a trabajar en la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor. Algunos historiadores sugieren que su liberación está relacionada con el empeoramiento de las relaciones entre la URSS y Japón, como resultado de lo cual se demandaron experiencia y conocimiento personajes destacados de la época. Foto de Tukhachevsky. La prisión no rompió la moral del científico y oficial. En su obra, trató de desarrollar creativamente la tradición intelectual asociada con el nombre de Clausewitz. Para él, la guerra era un área extremadamente multifacética de la actividad humana, que incluye, junto con el frente militar, el frente de lucha político y económico. Tal visión sistemática de la guerra sugería que el objetivo de una campaña militar debería estar determinado no solo por la voluntad del liderazgo político, sino, lo que es más importante, por una consideración objetiva e integral del potencial económico, político y militar del país, y su lugar en el escenario internacional. Contejer que el choque de las grandes potencias en el siglo XX conducirá inevitablemente a una prolongación de la guerra durante varios años. El crecimiento de las fuerzas productivas de manera revolucionaria influyó en el desarrollo del arte militar y, por lo tanto, Svechin creía que la estrategia de aplastamiento es parte de los asuntos militares de los primeros países burgueses, en el periodo del capitalismo desarrollado, la forma predominante de guerra. Se convierte en la lucha por morir de hambre. Antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, todas las grandes potencias creían que la guerra se prolongaría durante un máximo de varios meses, y durante este periodo el ganador estaría claramente determinado. Dichos cálculos se basaban en la estrategia del aplastamiento, que, según los estrategas militares europeos, permitiría uno o una serie de poderosos golpes para obligar al enemigo a firmar la paz. Muchos políticos europeos también creían que una guerra tan devastadora no podía durar mucho tiempo. La realidad resultó ser completamente diferente. La guerra se prolongó durante 4 años completos, durante los cuales cada participante estuvo sujeto a un severo agotamiento socioeconómico. Resumiendo los resultados de la Primera Guerra Mundial, Svechin llegó a la conclusión de que era necesario fundamentar teóricamente la estrategia del hambre, que era extremadamente impopular entre muchas generaciones de escritores militares europeos. La tensión entre el hambre y el aplastamiento va mucho más allá de una simple alternativa, ofensiva o defensiva. La pregunta es, ¿a dónde enviará el Estado beligerante sus fuerzas principales y en qué medida? La estrategia de aplastamiento tiene como objetivo destruir al enemigo con una o una serie de operaciones. Al respecto, Svechin escribió que esta estrategia se basa en última instancia en el éxito de la operación militar principal. Su fracaso significa el colapso de todo el plan estratégico, lo que fue confirmado por el fracaso del plan Schlieffen en la Primera Guerra Mundial en relación con el cese de la ofensiva alemana en el Marne. Una operación eclipsa el objetivo principal de la guerra o el aspecto operativo tiene prioridad sobre el estratégico. Para Svechin, la estrategia del agotamiento no significa una espera pasiva, por el contrario, la guerra moderna es un proceso multifacético que incluye confrontación militar, económica, política y cultural o la ausencia de hostilidades activas puede ir acompañada de una ofensiva activa en el frente político o económico. Mientras que la estrategia de aplastamiento es lineal, la estrategia de inanición tiene un carácter de múltiples vectores, una serie de ataques en diferentes sectores del frente de guerra global para lograr una victoria común. La estrategia de trituración es una y permite solo una decisión correcta cada vez. Y en la estrategia de agotamiento, la tensión de la lucha en el frente armado puede ser diferente y, en consecuencia, cada nivel de tensión tiene su propia solución correcta, escribe Svechin. Es una forma de realización de la superioridad material de un Estado sobre otro, cuando no hay posibilidad de terminar la guerra con un golpe decisivo. Es por eso que el enfrentamiento no se lleva a cabo en forma de intercambio de golpes demoledores, sino en forma de competencia en la velocidad de preparación de los requisitos materiales para tal golpe. También vale la pena señalar el papel de la reserva. Según Svechin, en el marco de la estrategia de aplastamiento, solo podemos hablar de la reserva operativa, ya que toda la perspectiva militar se limita al marco de una operación general. En una guerra de desgaste, las reservas estratégicas juegan un papel primordial, por lo que la perspectiva de un estratega militar es extremadamente profunda en el tiempo e incluye todas las etapas de la guerra. Svechin escribió, la estrategia del hambre en sí misma no significa en absoluto una guerra lenta, la expectativa pasiva del colapso de la base enemiga. Ella ve, en primer lugar, la imposibilidad de lograr el objetivo final con un tiro y divide el camino hacia él en varias etapas independientes. El logro de cada etapa debe significar una cierta ganancia de poder sobre nuestro enemigo. La destrucción de las fuerzas armadas enemigas, si bien no es el único medio, también es muy deseable para la estrategia del agotamiento,
y empresas como Tannenberg y Caporetto encajan perfectamente en su marco. La ofensiva del Ejército Rojo. Muchos políticos y comandantes soviéticos a principios de la década de 1930 no creían en una guerra prolongada, vinculando su corta duración con el inevitable colapso de la retaguardia y la creciente revolución en los países burgueses. Stalin, en su informe al 17º Congreso del Partido en 1934, dijo: difícilmente puede haber alguna duda de que esta guerra será la guerra más peligrosa para la burguesía. Será el más peligroso, no solo porque los pueblos de la URSS lucharán a muerte por las conquistas de la revolución. Será el más peligroso para la burguesía también porque la guerra se hará no solo en los frentes, sino también en la retaguardia del enemigo. La burguesía no puede dudar de que los numerosos amigos de la clase obrera de la URSS en Europa y Asia intentarán golpear por la retaguardia a sus opresores, que han iniciado una guerra criminal contra la patria de la clase obrera de todos los países. Y que los señores de la burguesía no nos culpen si, al día siguiente de tal guerra, no cuentan algunos de los gobiernos cercanos a ellos, que ahora reinan con seguridad por la gracia de Dios. En este sentido, Svechin hizo una pregunta justa: ¿pero es posible preparar al ejército solo para una ofensiva desenfrenada, posible solo en el contexto de un levantamiento de toda la población detrás de las líneas enemigas, como fue el caso en la lucha contra Kolchak? El liderazgo soviético podría admitir honestamente que el ascenso de los nazis al poder en Alemania significó una derrota aplastante para la izquierda europea. La apuesta por el colapso de la retaguardia tampoco tuvo en cuenta la capacidad de los regímenes fascistas para realizar una campaña de propaganda muy efectiva que une a la nación en la unidad corporativa. Svechin se opuso de manera extremadamente aguda a los cálculos optimistas de muchos comandantes del Ejército Rojo: un Estado importante y de clase fuerte difícilmente puede ser derrocado por métodos de aplastamiento sin una preparación prolongada mediante el hambre. En relación con todo lo anterior, la dirección política del país tiene una gran responsabilidad en la determinación de los objetivos políticos en una guerra futura y la estrategia para alcanzarla. Un mérito importante de Svechin fue la defensa de la idea de la necesidad de crear un comandante integral. El nivel actual de la lucha armada requiere la máxima concentración del poder político, militar y económico en una sola persona o, más a menudo, en un cuerpo de control centralizado. Eso permite el uso más eficiente y con menor dilación de todos los recursos del Estado para la solución de las tareas militares. Durante la Gran Guerra Patriótica, esta idea se implementó con éxito en la forma de la creación de un Gavispadón Comité de Defensa encabezado por Stalin. Svechin también asignó un lugar importante a la producción industrial y la movilización en el apogeo de la guerra misma. La Primera Guerra Mundial demostró que los principales países europeos eran capaces de crear una poderosa producción paramilitar que realizaba una movilización permanente en cuestión de meses. Según Svechin, el resultado de la guerra dependerá de cuál de los países podrá asegurar la movilización permanente durante todo el enfrentamiento. Tradicionalmente, la movilización ha sido vista como una serie de medidas preparatorias que preceden a la guerra. Svechin complementado significado tradicional de novametro sentido OMI jugó para un aumento sistemático de la producción militar y nuevas formaciones militares en el curso de la propia campaña militar. Debido a que el potencial de movilización de las grandes potencias en la Primera Guerra Mundial resultó ser enorme, pudieron restituir aquellas pérdidas tangibles en mano de obra y equipamiento que sufrieron en el primer año de enfrentamiento. Sobre la base de estas conclusiones, Svechin se mostró escéptico sobre la posibilidad de aplicar la estrategia de aplastamiento en una gran guerra futura, pero no excluyó por completo tal posibilidad. Los estrategas militares del Ejército Rojo, partiendo del vector político de desarrollo de la Unión Soviética, estaban preparando al Ejército Rojo para una guerra ofensiva contra el Frente Único de los países imperialistas. Para ellos, el Rubicón de la confrontación era la cuestión de la incompatibilidad de clases de los dos mundos, burgués y socialista. Claramente subestimaron la posibilidad de un choque entre diferentes países burgueses que luchan por recursos y esferas de influencia en Europa. En este sentido, la ciencia militar soviética en la década de 1930 consideró la futura Segunda Guerra Mundial a su manera como una negación de la Primera Guerra Mundial. La guerra imperialista convencional sería reemplazada por una guerra de clases revolucionaria, como resultado de lo cual se establecería un sistema socialista en Europa Occidental. Esa es una nueva guerra como haría continuado a la Civil War, pero en una escala mucho mayor. Jefe del Departamento de Operaciones del Ejército de la Academia Militar del Estado Mayor General G.S. Iserson, en su libro The Evolution of a Parisian Art, escribió: todo el significado de la lucha de clases convierte para nosotros una guerra progresiva en una ofensiva estratégica contra cualquier enemigo que nos ataque y lo aplaste con golpes estruendosos y aniquiladores. Nuestra guerra futura, que es una continuación de la guerra civil de 1918 a 1921. En una nueva etapa de su desarrollo, solo puede partir de los cimientos de la estrategia ofensiva y aplastante. De hecho, la Segunda Guerra Mundial fue un tipo combinado de conflicto,
en cuya estructura la guerra estaba contenida en dos formas, imperialista y revolucionaria de clase. Hasta 1941, la Segunda Guerra Mundial se desarrolló según los principios de una guerra convencional entre países imperialistas. Después de la entrada de la Unión Soviética en la guerra, la naturaleza de la guerra se volvió más complicada, debido al hecho de que tres estructuras socioeconómicas ya estaban representados en el modelo de mercado libre, EU. Gran Bretaña, autarquía de mercado, Alemania, Italia, socialismo estalinista, URSS. En relación con todo lo anterior, se puede argumentar que la Segunda Guerra Mundial superó el formato imperialista clásico de la Primera Guerra Mundial, pero finalmente no adquirió un carácter revolucionario de clase. Desafortunadamente, los principales políticos y estrategas soviéticos no estaban preparados para tal complicación, tratando de todos visto de forma simplificada como un choque entre la URSS y el campo único imperialista. Es importante entender que las Fuerzas Armadas soviéticas no eran completamente libres en la construcción de sus planes estratégico-militares, estaban en un marco político rígido. La contradicción fundamental de la política exterior de la URSS en la década de 1930 fue que la Unión Soviética estaba directamente interesada en romper el sistema de Versalles. Ella podría haber destruido eso solamente sobre de dos formas, una serie de revoluciones proletarias o una gran guerra en Europa. Con la llegada de los nazis al poder en Alemania y la caída de la República Española, el vector revolucionario dado a Europa directamente por el Gran Octubre finalmente se extinguió. Para los líderes soviéticos, se hizo evidente que la espada de Damocles de la guerra que se avecinaba se cernía sobre Europa. La URSS estaba en una posición contradictoria, porque estaba interesado en comenzar la guerra, lo que permitiría revisar las fronteras establecidas por Versalles, pero al mismo tiempo, el liderazgo soviético temía que Gran Bretaña y Francia pudieran enfrentar a Alemania contra la URSS. Sería exhausto a ambos países y proporcionar la victoria de los países guardianes del sistema de Versalles. La inconsistencia de la política exterior soviética afectó directamente la esencia de la doctrina militar del Ejército Rojo. El escenario para la creación de un ejército ofensivo en el espíritu de la estrategia aplastante enfrentó las realidades de la política europea, durante la cual la URSS no quería atacar primero, tratando de retrasar el inicio de la guerra tanto como sea posible. Esto condujo a un error estratégico. El reflejo de la agresión se consideró como una tarea intermedia, secundaria, y no como una etapa muy compleja e independiente de la campaña militar. Svechin escribió con mucha precisión: en la mente del Ejército Rojo, no se requiere absolutamente ninguna correspondencia para evaluar la importancia de la defensa y la ofensiva. Si tienes que defenderte, el caso se considera malo. Pensamientos, energía, iniciativa, atención, todo va a la ofensiva y su preparación. Las tradiciones de la civil, y su experiencia mezclada con ellas, conducen al desprecio por la defensa. No es necesario que las primeras semanas de una guerra futura traigan una severa decepción a los comandantes y tropas. El ejército estará preparado para la guerra si sabe defenderse, y para ello se necesita un cambio en la literatura, reglamentos, clases y sobre todo en las maniobras. El liderazgo político y militar de la URSS no escuchó los pensamientos de Svechin, expresados en 1926. A la carta de campo del Ejército Rojo en 1939 fue escrita: 2. Haremos la guerra en forma ofensiva, con el objetivo más decidido de derrotar completamente al enemigo en su propio territorio. El párrafo 10 decía: el combate ofensivo es el principal tipo de acción del Ejército Rojo. El enemigo debe ser atacado con audacia y rapidez donde quiera que se encuentre. La responsabilidad del error anterior recae principalmente en el liderazgo político de la Unión Soviética, que no logró correlacionar correctamente los objetivos tácticos y estratégicos de su política exterior con la doctrina militar del Ejército Rojo. Svechin hizo que el resultado de cualquier campaña militar dependiera de la respuesta a una doble pregunta: ¿en qué medida la estrategia refleja correctamente las tareas políticas del Estado? ¿Y en qué medida los políticos tienen en cuenta correctamente los factores materiales que subyacen a la estrategia militar? Aquí vale la pena mencionar un hecho interesante. En 1946, el historiador militar soviético E.A. Razin escribió una carta a Stalin. En su carta, Razin se pronunció en contra de la reevaluación negativa del lugar de Clausewitz en la historia del arte militar, que se desarrolló en el artículo de Mescher Jakob Clausewitz y la ideología militar alemana, publicado en la revista Military Thought. Mescher Jakob escribió que Clausewitz estaba por debajo del pensamiento teórico militar de su tiempo, por lo que no comprendía la esencia y la naturaleza de la guerra. Esta revisión de la actitud tradicional de los marxistas ante el legado de Clausewitz, establecida por Lenin y Engels, no fue la iniciativa personal de un autor individual, sino el resultado del sesgo nacionalista de la dirección soviética en la posguerra. Razin se pronunció enérgicamente contra la denigración de Clausewitz y le pidió a Stalin que aclarara este tema. La respuesta de Stalin resultó ser muy informativa e interesante. Stalin escribió que Lenin leyó a Clausewitz, en primer lugar,
como político y no profundizó en cuestiones militares especiales. Clausewitz notó bien para su época la conexión entre la política y la guerra, pero, a pesar de ello, los herederos de Lenin deberían criticar no solo a Clausewitz, sino también a Moltke, Schlieffen, Ludendorff, Keitel y otros portadores de la ideología militar en Alemania. Stalin creía que era necesario acabar con el respeto inmerecido por la escuela militar alemana. En cuanto a Clausewitz, está irremediablemente desactualizado y hoy es ridículo tomar lecciones de él. La misma puesta en escena de Stalin en una fila de Clausewitz, Ludendorff y Keitel, en nuestra opinión, es completamente incorrecta, teniendo en cuenta todo lo contrario de la herencia militar y política de las figuras anteriores. Pero lo que más llama la atención en la carta de Stalin es su final. Stalin reprocha a Razin la ausencia en sus tesis de un apartado dedicado a la contraofensiva. En su opinión, la contraofensiva es un tipo de ofensiva muy interesante para respaldar tus palabras. Él lidera ejemplos históricos, las acciones de los partos contra Craso y la guerra patriótica de 1812. Cualquiera que haya leído la obra principal de Clausewitz sobre la guerra sabe perfectamente qué importancia atribuía Clausewitz a la defensa activa. Clausewitz consideraba que la defensa activa, durante la cual el enemigo pierde potencial ofensivo y fuerza para repeler un contraataque, era la forma más fuerte de guerra. Stalin, en su carta, al rechazar formalmente el legado de Clausewitz, en realidad adopta su punto de vista. Es difícil decir si lo hizo deliberadamente o no. Pero uno de los puntos fuertes de Stalin como político era la capacidad de asimilar bien y presentar a los extraños que venían en su propio nombre. Es poco probable que él no estaba familiarizado con los libros de Clausewitz, muy probablemente aquí podamos hablar de otra maniobra política de su parte. En la década de 1990 comenzó la reimpresión de muchas de las obras de Svechin. Aparecieron muchas publicaciones periodísticas y científicas, en las que hubo una reevaluación radical de las posiciones de la historiografía soviética previamente dominante. Svechin se opuso a Tukhachevsky y otros militares soviéticos que abogaban por la eficacia para la Unión Soviética de utilizar una estrategia de aplastamiento. Esta reevaluación llevó a una conclusión errónea. Svechin resultó tener razón en todos sus pronósticos y, en consecuencia, sus oponentes no. Pero la historia no es una hoja de cuaderno en blanco en la que las entradas se hacen solo con tinta negra. Hay muy poco en la historia que sea inequívoco y categórico. Sin comprender toda la naturaleza contradictoria del proceso histórico, nunca alcanzaremos la verdad científica. La realidad histórica era mucho más complicada que cualquier propaganda y clichés periodísticos. Svechin resultó tener toda la razón en su evaluación estratégica de la guerra futura. De hecho, la Segunda Guerra Mundial adquirió un carácter prolongado, durante el cual la estrategia del agotamiento derrotó a la estrategia del aplastamiento, la Blitzkrieg alemana. Svechin creía que la estrategia de aplastamiento podría aplicarse, en primer lugar, a los estados pequeños que no tenían un ejército y una retaguardia serios. Los grandes estados, en ausencia de decadencia política, podrán resistir el ataque aplastante del enemigo con la ayuda de la movilización permanente, un ejemplo de lo cual fue la Primera Guerra Mundial. Svechin no tuvo completamente en cuenta la importancia revolucionaria que adquiriría el equipo en una guerra futura, y esto se refería principalmente a los tanques. Creía que la infantería jugaría un papel decisivo y, en este sentido, llamó la atención sobre el desarrollo de armas de combate cuerpo a cuerpo. Escribió: los estados burgueses se enfrentan a una alternativa, o abandonan por completo la apuesta por la lucha y se quedan sin nada ariete de artillería, o para organizar la infantería selectiva, condenada, sin embargo, a una rápida degeneración, para licuarla con tales reemplazos que, en el mejor de los casos, podrán desgarrar y no luchar. La guerra para ellos se desarrolla bajo la amenaza de interrupción de la posibilidad de un combate cuerpo a cuerpo exitoso. Solo hay dos métodos posibles para lidiar con esta interrupción: la motorización, que puede ayudar a acelerar el curso de los acontecimientos y permitirle terminar la guerra antes de que la infantería se desmorone por completo, y los tanques, una infantería sucedánea, capaz de atacar. No es casualidad que los tanques hicieran su carrera al final de la Guerra Mundial, en un ambiente de degeneración y decadencia de la infantería. Pero, en esencia, las posibilidades de influir en la guerra de motorización y tanqueización son limitadas, especialmente en las condiciones del este de Europa y con el uso generalizado de armas de batallón, ametralladoras pesadas, morteros, minas terrestres especiales y otras armas antitanque. Armas en la infantería. Y además, un Estado que tiene la oportunidad de entrar con éxito en la lucha por la calidad de la infantería y puede esperar vincular los intereses de las masas con el logro de la victoria cometería un error extremo si no tomara este camino desde el principio. Primeros pasos de la guerra. Pocos de los estados burgueses de hoy son capaces de soportar en poco tiempo la pérdida de 350.000 combatientes que arruinó Austria. Solo es necesario al mismo tiempo asegurarse de que su propia infantería no sufra tanto en calidad, como sucedió con la infantería rusa en la primavera de 1915. Svechin escribió:
Para el éxito del aplastamiento, se necesitan cientos de miles de prisioneros, la destrucción completa de ejércitos enteros, la captura de miles de armas, almacenes, carros. Solo tales éxitos pueden evitar la desigualdad total en el cálculo final. La derrota de Polonia y Francia por parte de la Wehrmacht en cuestión de semanas demostró la eficacia de las operaciones de aplastamiento, si se llevan a cabo con la ayuda de una acción coordinada de todas las ramas de las Fuerzas Armadas y un ataque sorpresa. Sin embargo, victorias tan importantes no permitieron que Alemania ganara la guerra. Por eso es necesario considerar la contribución al desarrollo del arte militar de las Fuerzas Armadas soviéticas en diferentes aspectos. Svechin hizo una contribución a la estrategia y Tukhachevsky y Triandofilov al arte operativo. La Segunda Guerra Mundial demostró la eficacia de la teoría del combate profundo. Desafortunadamente, solo podemos hacer tal reconciliación condicional de diferentes posiciones después del hecho. Como se muestra arriba a fines de la década de 1920 y principios de la década de 1930. Hubo una lucha irreconciliable entre los ansiosos y los trituradores, en la que ganaron los partidarios de Tukhachevsky. A pesar de esto, los destinos de Svechin y Tukhachevsky fueron igualmente trágicos. Tukhachevsky fue fusilado por cargos falsos en 1937 y Svechin en 1938. Después de su muerte, estas personas no desaparecieron, dejaron un legado creativo que ayudó a nuestra gente. Ganar en la Gran Guerra Patria. Inmediatamente fue nombrado jefe militar de la región de Smolensk del Velo Occidental, luego, jefe del Estado Mayor de toda Rusia. Desde octubre de 1918, Svechin ha estado trabajando en la Academia del Estado Mayor General, ocupando el cargo de jefe de las academias militares del Ejército Rojo en la historia del arte y la estrategia militar. Detenido el 30 de diciembre de 1937 por participación en organización contrarrevolucionaria y entrenamiento de terroristas. Baleado y enterrado en Kommunarka, región de Moscú, el 29 de julio de 1938. Prefacio a la primera edición. 55 años separan la última realización práctica de la estrategia de Moltke, la guerra franco-prusiana, de la última operación de Napoleón, que se resolvió en Waterloo. 55 años nos separan de la operación Sedan. De ninguna manera podemos hablar de una desaceleración en la evolución del arte militar. Si Moltke tenía razones para comenzar a revisar el pensamiento estratégico y operativo dejado por Napoleón, entonces hay razones aún mayores en nuestro tiempo para comenzar a revisar el pensamiento estratégico que nos dejó Moltke. Podemos referirnos a una serie de nuevos factores materiales que nos obligan a adoptar un nuevo punto de vista sobre el arte estratégico. Señalemos, por ejemplo, los ferrocarriles, que en la era de Moltke jugaron un papel esencial solo en el despliegue operativo inicial. Ahora la maniobra ferroviaria se entromete en toda operación y forma parte esencial de ella. Señalemos la creciente importancia de la retaguardia, los frentes económicos y políticos de lucha, la permanencia de la movilización militar, que posterga por varios meses el momento de mayor tensión estratégica a partir del 20º día de la guerra, etc. Toda una serie de verdades, válidas incluso en la era de Moltke, son ahora una reliquia. La brillante creatividad militar de Napoleón facilitó mucho la labor de Jomini y Clausewitz en la compilación de tratados teóricos de estrategia. Las obras de Jomini son solo una codificación teórica de la práctica creada por Napoleón. Un material no tan completo, pero igualmente rico, con una serie de soluciones magistrales, dejó a Moltke el mayor a disposición de Schlichting. El investigador moderno de la estrategia, basándose en la experiencia del mundo y de las guerras civiles, por supuesto, no puede quejarse de la falta de material histórico nuevo. Sin embargo, su tarea es más difícil que las tareas que recayeron sobre Jomini y Schlichting. Ni la guerra mundial ni la guerra civil produjeron figuras tan prácticas que estuvieran a la altura de las exigencias de las nuevas condiciones y que, con la autoridad de sus decisiones magistrales, coronadas de victoria, reforzarían la nueva exposición de la teoría estratégica. Y Ludendorff, y Fahy, y los líderes militares de la guerra civil, lejos de dominar los acontecimientos, sino que se dejaron llevar por su torbellino. De aquí se sigue la menor vinculación del escritor estratégico moderno, pero su libertad tiene que pagar con enormes dificultades en su trabajo y, quizás, con grandes dificultades en la forma de afirmar y reconocer sus puntos de vista. Estamos atacando un número importante de prejuicios de estrategia que, quizás a ojos de muchos, aún no han sufrido una derrota definitiva en la vida, en el teatro de la guerra. Nuevos fenómenos nos obligan a dar nuevas definiciones, establecer nueva terminología. Tratamos de no abusar de las innovaciones. Sin embargo, incluso con un enfoque tan cauteloso, por muy obsoletos que puedan confundirse los términos, es probable que encuentren sus defensores. El mariscal Maharmant, a quien se le reprochó el uso, en lugar del término línea defensiva, del término línea de operaciones, que tiene un significado completamente diferente, tuvo el descaro de llamar charlatanes a las personas que buscaban armonizar el lenguaje militar con la realidad militar.
La naturaleza de nuestro trabajo no permite la cita de autoridades para apoyar nuestros puntos de vista. Si a la estrategia se le reprocha que es solo cortesía de militares, escondiendo un lugar vacío, un cuento de hadas de cuartel, entonces en ese desprestigio de la estrategia, obras puramente recopilatorias, brillando con un conjunto de aforismos tomados de grandes personajes y escritores de diferentes épocas, jugaron un papel importante. No confiamos en ninguna autoridad, buscamos nutrir el pensamiento crítico, nuestras referencias apuntan a la fuente del material fáctico con el que estamos empuñando, o dan la fuente primaria de ciertos pensamientos demasiado conocidos que se han hundido en nuestra teoría. Nuestra intención original era escribir una obra de estrategia sin citas, por eso detestábamos las colecciones de dichos, dudar de todo y construir una doctrina de la guerra solo a partir de la existencia de las guerras modernas. No hemos sido capaces de lograr este objetivo por completo. Ellos no querían entrar en polémicas de la misma manera, por lo que no enfatizamos las contradicciones entre las definiciones y explicaciones, que son nuestras, y las opiniones de escritores muy grandes y famosos. A nuestro pesar, hay muchas más de estas contradicciones en nuestro trabajo de las que se requerirían para reconocerlo como un trabajo completamente original. Lamentablemente, ya que puede dificultar que se nos entienda al leer superficialmente. Esperamos que estas dificultades se alivie en parte con la familiarización con nuestro trabajo sobre la historia del arte de la guerra, y también con varios cursos de conferencias sobre estrategia, que hemos dado durante los últimos 2 años, y que ya han popularizado algo nuestra formulación de ciertas preguntas. Estamos considerando la guerra moderna, con todas sus posibilidades, y no buscamos reducir nuestra teoría a un modelo de doctrina estratégica soviética roja. Es extraordinariamente difícil prever la situación de guerra en la que se puede encontrar la URSS, y cualquier restricción a la doctrina general de la guerra debe abordarse con extrema cautela. Para cada guerra es necesario elaborar una línea especial de comportamiento estratégico. Cada guerra es un caso especial, que requiere el establecimiento de su propia lógica especial, y no la aplicación de ninguna plantilla, ni siquiera una roja. Cuanto más abarque la teoría todo el contenido de la guerra moderna, más pronto ayudará al análisis de la situación dada. Una doctrina estrecha tal vez confundirá nuestro pensamiento más que guiar su trabajo. Y no debemos olvidar que solo las maniobras son unilaterales, mientras que la guerra es siempre un fenómeno bilateral. Uno debe ser capaz de abrazar la guerra en la mente del otro bando, de aclararse a uno mismo sus aspiraciones y sus objetivos. La teoría solo puede ser útil cuando se eleva por encima de las partes, imbuida de un completo desapasionamiento. Hemos elegido este camino a pesar de la indignación con que algunos de nuestros jóvenes críticos saludan el exceso de objetividad, la postura del observador americano en materia militar. Cualquier traición a la objetividad científica será, al mismo tiempo, una traición al método dialéctico, al que decidimos firmemente adherirnos. Dentro del amplio marco de la doctrina general de la guerra moderna, la dialéctica hace posible caracterizar mucho más claramente la línea de comportamiento estratégico que debe elegirse para un caso dado de lo que podría hacerlo una teoría, incluso con solo este caso en mente. El hombre conoce solo discerniendo. Pero no teníamos la intención de escribir algo así como un Baedeker estratégico que cubriera todos los aspectos más pequeños de la estrategia. De ninguna manera negamos la utilidad de compilar una guía de este tipo, cuya mejor forma probablemente sería un diccionario explicativo estratégico, que aclararía todos los conceptos estratégicos en una secuencia lógica. Nuestro trabajo representa un intento más militante. Hemos cubierto solo alrededor de 190 temas que nos parecieron más importantes y los agrupamos en 18 capítulos. Nuestra presentación, a veces más profunda y reflexiva, a veces quizás incompleta y superficial, es una defensa y prédica de una cierta comprensión de la guerra, el liderazgo en la preparación para la guerra y las operaciones militares y los métodos de gestión estratégica. El carácter enciclopédico es ajeno a nuestro trabajo. Se ha llevado a cabo una unilateralidad particularmente deliberada en la presentación de cuestiones políticas que se tocan muy a menudo en este trabajo y juegan un papel importante en él. Un estudio más profundo probablemente llevaría al autor a una débil y banal repetición de aquellos pensamientos fuertes y vívidos que se desarrollan con gran autoridad y persuasión en las obras de Lenin y Radek sobre la guerra y el imperialismo. Desafortunadamente, nuestra autoridad en cuestiones de la interpretación moderna del marxismo es tan poco y tan acaloradamente discutida que un intento de tal repetición obviamente sería inútil. Por lo tanto, al presentar la conexión entre la superestructura de la guerra y su base económica, decidimos considerar las cuestiones políticas solo desde el punto de vista del especialista militar. Nosotros mismos somos conscientes y advertimos al lector que nuestras conclusiones sobre cuestiones de carácter político, precio de los cereales, ciudad y campo, cubrir los gastos de la guerra, etc. representan solo uno de los muchos motivos por los que un político debe guiarse en decidir estas cuestiones. No es un error que un zapatero critique el cuadro de un artista famoso por la bota que lleva pintada. Tal crítica puede ser instructiva incluso para un artista.
Logramos mantener un volumen bastante modesto para nuestro trabajo al rechazar una presentación detallada de hechos histórico-militares. Nos limitamos a referirnos a ellos. A pesar de tal reducción del material histórico-militar, nuestro trabajo es una reflexión sobre la historia de las guerras recientes. De ninguna manera estamos sugiriendo que tomemos nuestras conclusiones por fe, que el lector se una a ellos, tal vez haciendo ciertas correcciones, habiendo hecho él mismo el trabajo de análisis sobre las referencias hechas, se habría obtenido un verdadero estudio de laboratorio de la teoría de la estrategia si un círculo de lectores se hubiera tomado la molestia de repetir el trabajo del autor, hubiera dividido entre sus miembros las referencias a varias operaciones y, después de haberlas reflexionado, las hubiera comparado. Reflexiones y conclusiones con las propuestas en este trabajo. Un trabajo teórico sobre estrategia solo debe ser un marco para el trabajo independiente por parte del estudiante de la misma. La historia debe ser material para el estudio independiente, y no ejemplos ilustrativos, a menudo amañados para la memorización. Muchos probablemente desaprobarán la ausencia en la obra de toda agitación a favor del ataque e incluso del aplastamiento. La obra aborda los temas de ofensiva y defensa, aplastamiento y agotamiento, maniobrabilidad y posicionamiento de manera bastante objetiva. Su objetivo es arrancar frutos del árbol del conocimiento del bien y del mal, ampliar los horizontes generales en la medida de lo posible, y no educar el pensamiento en anteojeras estratégicas. No tiene un ideal, un paraíso estratégico. Víctor Kazan proclamó una vez la subordinación de la verdad filosófica a la utilidad moral. Muchos doctrinarios estratégicos, que formaron, por así decirlo, una secta ofensiva, que abandonaron un enfoque objetivo de los fenómenos de la guerra, que creyeron en el poder victorioso de los principios, reglas y normas, se mantuvieron en el mismo punto de vista y no desdeñan incluso hacer malabarismos con material fáctico para lograr un efecto educativo. Estamos muy lejos de tales puntos de vista. No creemos que la teoría estratégica sea de ninguna manera responsable del impulso ofensivo en el ejército. Este último proviene de fuentes completamente diferentes. Clausewitz, que proclamó la defensa como la forma más fuerte de guerra, no corrompió al ejército alemán. Renunciamos a perseguir detalles y no dimos reglas. El estudio de los detalles es tarea de disciplinas que están en contacto con la estrategia, deteniéndose en detalle en cuestiones de organización, movilización, reclutamiento, suministro y caracterización estratégica de los estados individuales. Las reglas en la estrategia son irrelevantes. Es cierto que el proverbio chino dice que la mente fue creada para los sabios y la ley para los insensatos. La teoría de la estrategia, sin embargo, buscaría en vano tomar este camino y trataría de popularizar su presentación en forma de reglas estatutarias accesibles a personas que no tienen la oportunidad de profundizar de forma independiente en el estudio de cuestiones estratégicas y mirar la raíz. En cualquier cuestión de estrategia, la teoría no puede tomar una decisión difícil, sino que debe apelar a la sabiduría del decisivo. De lo anterior, el lector de ninguna manera debe concluir que el autor ve el colmo de la perfección en su obra. El autor dibuja claramente una falta de comprensión y profundidad insuficiente en el desarrollo de muchos temas. Dentro de la misma serie de preguntas, se podría trabajar en el presente trabajo por décadas más. Lo mismo hizo Clausewitz, quien no tuvo tiempo de terminar su estudio de la guerra en toda su vida, quien finalmente editó solo el primer capítulo, pero sin embargo creó una obra que conservará su significado, en parte, incluso en el segundo siglo de su historia. Existencia. Tal profundización del capital no cumple con las condiciones de nuestro tiempo. La evolución de las ideas avanza a tal ritmo que, después de trabajar decenas de años para profundizar el trabajo, uno puede retrasarse más que ponerse al día con el curso del desarrollo. Nos parece que, en cierta medida, el presente trabajo responde a la necesidad existente de generalización estratégica. Nos parece que, a pesar de todas sus imperfecciones, aún puede ayudar a comprender las características modernas de la guerra y ser útil para las personas que se preparan para el trabajo práctico en el campo del arte estratégico. Solo estas consideraciones impulsaron al autor a publicar este libro. Está lejos de ser original en todas sus partes, por supuesto. En muchos lugares, el lector encontrará ideas conocidas por él de las obras de Clausewitz, von der Goltz, Blume, Delbrück, Ragueno y varios de los últimos pensadores militares y políticos. El autor consideró inútil deslumbrar el texto con una indicación continua de las fuentes primarias de pensamientos que se disponen orgánicamente en esta obra y forman parte de ella como un todo lógico. Prefacio a la segunda edición. En 1923 y 1924 se asignó al autor a leer un curso de estrategia. El resultado de este trabajo de 2 años fue el presente libro. El autor tenía 2 tareas. El primero, el centro de gravedad del trabajo, consistió en un estudio cuidadoso de las guerras recientes, observaciones de la evolución que ha experimentado el arte estratégico en los últimos 65 años, estudios que determinan esta evolución de los requisitos materiales.
La segunda tarea fue encajar la realidad observada de nuestro tiempo en el marco de un cierto esquema teórico, para dar una serie de mensajes amplios que ayudaran a profundizar y comprender los problemas prácticos de la estrategia. En la presente segunda edición, el autor en muchos lugares, habiéndolos ampliado, hizo aclaraciones y desarrolló un poco la base histórico-militar de sus conclusiones. Revisó concienzudamente todas las numerosas críticas que había acumulado, ya sea en forma de reseñas impresas o cartas compiladas por círculos individuales, reseñas, instrucciones, aprobaciones, censuras de figuras políticas y militares prominentes e invisibles. Como pudo comprender y asimilar el punto de vista de la crítica, aprovechó los comentarios realizados y agradece la atención prestada a este trabajo. En general, las ideas del autor sobre la evolución de la estrategia difícilmente fueron cuestionadas, pero su terminología, especialmente las definiciones de las categorías de aplastamiento y agotamiento, encontraron varias interpretaciones y contradefiniciones. En temas controvertidos, el autor desarrolla y complementa su punto de vista anterior en esta edición. No puede estar de acuerdo con otros límites trazados entre el aplastamiento y el hambre. El punto de vista más desarrollado por la crítica fue que una guerra se convierte en agotamiento si el centro de gravedad está en los frentes económico y político, y en aplastamiento, si el centro de gravedad de la guerra se traslada a las acciones del frente armado. Esto no es cierto, ya que la línea entre el aplastamiento y el agotamiento hay que buscarla no fuera, sino dentro del frente armado. Los conceptos de aplastamiento y agotamiento se extienden no solo a la estrategia, sino también a la política, a la economía, al boxeo, a cualquier manifestación de lucha, y deben ser explicados por la propia dinámica de esta última. Algunas dificultades surgen del hecho de que no inventamos estos términos. El profesor Delbruck, que desarrolló los conceptos contenidos en ellos, vio en estos últimos un medio de investigación histórica necesario para comprender el pasado histórico militar, que no se puede comprender en una sección, sino que requiere, al evaluar los hechos de la guerra, aplicar ya sea la escala de destrucción o la escala de agotamiento, dependiendo de la época. Para nosotros, estos fenómenos viven en el presente, unidos en una época, y no vemos la posibilidad, prescindiendo de los conceptos y términos que les corresponden, de construir teoría alguna de la estrategia. No somos responsables de la interpretación de quebrantamiento y agotamiento que nos es ajeno. Nos consideramos obligados a definir la categoría de aplastamiento por la brillante caracterización de Clausewitz. Sería una lástima intentar reemplazar la definición brillante, jugosa, rica en consecuencias y conclusiones de aplastamiento con otro concepto suavizado de aplastamiento a medio romper, marchito, que no da ninguna consecuencia ni conclusión, con el pretexto de que aplastar en su forma pura no es aplicable actualmente. Estamos más dispuestos a ir por el camino contrario, agudizar el aplastamiento hasta el límite, que difícilmente fue plenamente realizado incluso por la estrategia napoleónica real, sino más bien su idealización. El pensamiento de los teóricos de la estrategia anteriores se asociaba casi exclusivamente con el aplastamiento final. Para cumplir con la lógica del aplastamiento, se expuso el principio de la victoria parcial, se buscaron puntos decisivos, se negaron las reservas estratégicas, se ignoró la reconstrucción del poder militar durante la guerra, etc. Objetividad total, pero ruptura tajante con sus antecesores. Una especie de amante del hambre. La división en aplastamiento y hambre a nuestros ojos no es un medio para clasificar las guerras. La cuestión de la contrición y el hambre, de una forma u otra, se ha debatido durante el tercer milenio. Estos conceptos abstractos se encuentran fuera de la evolución. Los colores del espectro no evolucionan, mientras que los colores de los objetos se desvanecen y cambian. Y es razonable que dejemos ciertos conceptos generales fuera de la evolución, ya que esta es la mejor manera de entender la evolución misma. Obligar al aplastamiento a evolucionar hacia la inanición, en lugar de reconocer que la evolución procede del aplastamiento a la inanición, no le vemos el menor sentido. Introducción. Estrategia en varias disciplinas militares. Clasificación de las disciplinas militares. Tácticas. Arte operativo. La estrategia como arte. La estrategia como teoría del arte. Relación entre teoría y práctica. La estrategia como arte de los jefes militares. Los políticos responsables deben estar familiarizados con la estrategia. Obligatorio conocimiento de la estrategia para todo el personal de mando. El inicio del estudio de la estrategia debe referirse al inicio de estudios serios en el arte de la guerra. El objetivo del curso de estrategia. Historia militar. Maniobras. Juego de guerra. El estudio de los clásicos. Clasificación de las disciplinas militares. El arte militar, entendido en un sentido amplio, abarca todas las cuestiones de los asuntos militares, comprende, 1. La doctrina de las armas y otros medios técnicos utilizados en la lucha armada, así como la doctrina de la construcción de estructuras defensivas, 2. La doctrina de la geografía militar,
evaluando los medios disponibles en varios estados para llevar a cabo la lucha armada, estudiando la agrupación clasista de la población y sus aspiraciones históricas, económicas y sociales, y explorando posibles teatros de operaciones militares. 3. La doctrina de la administración militar, que estudia la organización de las Fuerzas Armadas, el aparato de su mando y los métodos de abastecimiento, y, finalmente, 4. La doctrina de la conducción de las operaciones militares. Allá por la época de la Gran Revolución Francesa, las cuestiones técnico-militares, que asignábamos al primer epígrafe, representaban el principal contenido invertido en el concepto de arte militar. El arte de la guerra fue un campo en el que pocos historiadores de las guerras han dedicado su atención, solo su parte formal, que cubría cuestiones estatutarias elementales, sobre formaciones, reorganizaciones, formaciones de batalla, fue analizada en los cursos de táctica, como tema de ejercicios diarios para las tropas. En los últimos tiempos, los temas relacionados con la conducción de las hostilidades se han vuelto mucho más complicados y profundos. Hoy es imposible esperar librar una guerra exitosa contra un enemigo preparado si el personal de comando no está preparado de antemano para resolver las tareas que los enfrentarán con el estallido de las hostilidades. Esta parte del arte militar ahora se ha expandido hasta tal punto y ha adquirido un significado tan autónomo que por arte militar en un sentido estricto entendemos en la actualidad precisamente el arte de realizar operaciones militares. El arte de realizar operaciones militares no se divide por ninguna faceta en departamentos claramente definidos y completamente independientes. Representa un todo único, que incluye el establecimiento de tareas para las acciones de los frentes y ejércitos, y la conducción de un pequeño apartadero enviado para el reconocimiento del enemigo. Sin embargo, estudiarlo en su conjunto presenta un gran inconveniente. Tal estudio daría lugar al peligro de que no se preste la debida atención a todas las cuestiones. Podemos asimilar a nosotros mismos un enfoque de las principales cuestiones de la guerra desde el punto de vista de las pequeñas demandas, o, por el contrario, podemos abordar el estudio de las operaciones de combate de pequeñas unidades con demasiada altivez, de manera generalizada y detalles extremadamente significativos en su suma escaparían a nuestra atención. Por lo tanto, es bastante razonable dividir el arte de la guerra en varias partes separadas, siempre que no perdamos de vista la estrecha conexión entre ellas y no olvidemos cierta convencionalidad de tal división. Nuestra división debe llevarse a cabo de tal manera que, en lo posible, no dividamos entre diferentes departamentos asuntos que deben decidirse por los mismos motivos.